Alerta, ubican a Mordisco, y el ejército colombiano destruye su campamento. Atención, compatriotas de Colombia y toda Hispanoamérica. Si usted, como millones de personas que han vivido los años más difíciles de la nación, cree que los criminales siempre se salen con la suya, prepárese para esta crónica de acción real. Hoy les voy a contar la operación más secreta y audaz del Ejército Nacional, el golpe que buscaba descabezar al hombre que controla las rutas de narcotráfico más lucrativas del continente y que se había burlado del Estado, Iván Mordisco. Lo que van a escuchar a continuación no es solo un relato de valentía militar en la selva, es la prueba de que el terrorismo internacional tiene cómplices de cuello blanco donde menos se espera. ¿Lograron neutralizarlo? La respuesta lo sorprenderá. Acomódese, suba el volumen y prepare su corazón. Esto es un informe que el gobierno jamás quiso que se filtrara. Antes de comenzar denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El peso de la decisión recaía sobre el presidente Gustavo Petro. El ambiente frío del despacho presidencial en la Casa de Nariño contrastaba con la alta temperatura de la situación que enfrentaba. Sobre una gran pantalla, una proyección láser mostraba una imagen satelital increíblemente nítida de un pequeño enclave escondido en la selva profunda del Guaviare, un punto geográfico complejo y remoto, conocido por su densa vegetación amazónica, sus ríos serpenteantes y su difícil acceso. A su lado, el general Luis Carlos Giraldo, jefe máximo de la inteligencia militar, mantenía un semblante de máxima calma, aunque su mirada revelaba la tensión de las últimas 72 horas. Señor presidente, las coordenadas son exactas. El patrón de vida, las transmisiones encriptadas y el reciente movimiento de convoys fluviales confirman la presencia del objetivo. Es el centro de mando y control del Estado Mayor Central y de toda su estructura de disidencias, declaró el general con una voz que transmitía una gran seguridad. Es Iván Mordisco. El presidente Petro, con su ya conocida postura reflexiva, se inclinó sobre el escritorio, examinando cada detalle. Él era consciente de que esta misión era más que un simple operativo de captura, era una jugada política y militar que definiría el futuro de los procesos de paz fallidos y la confianza de la población que ya había sufrido tantos años de conflicto armado. No podía fallar. Los grupos criminales se habían envalentonado demasiado, aprovechando la extensión del territorio y la complejidad de las operaciones de seguridad. Su mente se enfocó en cada detalle del mapa, buscando un punto débil en el plan. Debemos ser más rápidos que su red de informantes, que el dinero que compran para comprar silencios. La selva es vasta, pero la voluntad del Estado debe ser más grande. General, la ejecución debe ser impecable. Si el líder escapa, perdemos más que un objetivo, perdemos la fe de la nación y la credibilidad internacional en nuestra lucha contra el narcotráfico. Quiero el asalto por vía aérea, utilizando nuestras fuerzas especiales, total sorpresa y precisión. Necesito al coronel Rodrigo Valencia al mando de las tropas de asalto. Su experiencia en el Bajo Monte y los ríos de la Amazonía no tiene igual, ordenó el mandatario. Luis Carlos Giraldo reconoció la orden. El coronel Rodrigo Valencia, apodado Jaguar, por su habilidad para moverse como un felino por la selva, ya estaba en prealerta en la base de Tolemaida, concentrando a sus mejores hombres. La operación se bautizó, para efectos de los registros internos, como Operación Némesis. La logística era un desafío mayúsculo. El lugar, en la confluencia de varios caños y ríos pequeños, era un laberinto verde, lo que dificultaba cualquier aproximación sin ser detectados. Solo la pericia de las fuerzas especiales podría penetrar ese escudo natural. La obligación era aplastante, el éxito traería un respiro para los campesinos de la región del Guaviare que vivían sometidos por el terror y el cultivo ilícito. Lejos del lujo del palacio, el coronel Rodrigo Valencia estaba sumergido en el ambiente húmedo y sofocante de la base militar avanzada. El olor a tierra mojada, a combustible de avión y a la vegetación densa lo envolvía. Llevaba más de 48 horas sin dormir bien, solo revisando imágenes térmicas y rutas de vuelo de baja altitud. Su rostro reflejaba la tensión de un hombre acostumbrado a la guerra invisible de la selva. Estaba junto a sus comandos, un equipo élite de asalto aéreo, revisando los planos topográficos. La misión es simple, muchachos, les dijo el coronel con su voz ronca y potente. Infiltración por aire en la madrugada, despliegue rápido y contundente.
El objetivo está en un punto específico de la selva virgen del Guaviare, protegido por un cinturón fluvial. Utilizaremos la luna nueva y la niebla que se forma sobre los caños como cobertura. Cualquier sonido adicional es traición. Recuerden nuestro entrenamiento. Somos los dueños de este territorio, y no permitiremos que estos bandidos sigan lucrándose con la droga. Mientras sus hombres, cada uno apodado con un nombre de reptil o ave de la selva como caimán o águila, preparaban los equipos de visión nocturna y silenciadores, el coronel revisó el armamento. Pensó en su familia, en el peso de la responsabilidad que tenía al buscar a un hombre que simbolizaba la resistencia del crimen a la autoridad estatal. Esta noche definimos la seguridad del país. Si lo tenemos, el terror retrocede. Si falla, la impunidad regresa con más fuerza. Sentía una gran obligación de terminar el conflicto. Mayor Javier Ramos, ¿revisó el sistema de rastreo de comunicaciones que nos entregaron?, preguntó Rodrigo Valencia a su segundo al mando, un experto en guerra electrónica. Revisado, mi coronel. Listo para operar. Bloquearemos cualquier señal de radio o satelital en un radio de 3 kilómetros. Entrarán en un cono de silencio absoluto, afirmó el mayor con un tono lleno de seriedad. El aparato era la única garantía de que no recibirían un aviso de último minuto. El coronel miró la extensión verde que se perdía en el horizonte. La cortina de la noche y la espesura son nuestra mejor armadura. Si no hay ruido, no hay reacción. El asalto estaba programado para la hora más fría de la madrugada, cuando la vigilancia es más laxa y el sueño más profundo. Él recordaba la lucha de sus compañeros caídos. El éxito era una obligación moral. Prepárense para el abordaje, ordenó el coronel. Hora Z-20 minutos. El abordaje de los helicópteros de asalto fue un ejercicio de coordinación silenciosa. Eran aeronaves especiales, modificadas para operaciones nocturnas en la selva. Los comandos se movían como sombras. El ruido de las palas de los helicópteros, aunque amortiguado por la distancia, era la única banda sonora de la esperanza nacional. El coronel, en el Black Hawk Leader, sentía la vibración constante y el aire frío que se colaba por las compuertas. El descenso se realizó mediante la técnica de cuerda rápida. Aterrizar era imposible por la densa vegetación y el terreno irregular. Al tocar tierra, los hombres se dispersaron de inmediato, moviéndose con agilidad por el fango. La vegetación era tan compacta que la luz de la luna era apenas un recuerdo. El punto exacto de la inserción era un pequeño claro, estratégicamente elegido por ser el único espacio de terreno firme cerca del objetivo. El campamento, detectado por la inteligencia, era una gran estructura. Vio varias cabañas de madera sobre pilotes, un claro de selva utilizado como helipuerto improvisado y, lo más importante, una gran antena de comunicaciones satelital. Vio a 2 hombres armados cerca del perímetro, conversando relajados, con la confianza de que nadie se atrevería a entrar a ese infierno verde. Estaban confiados en la impenetrable geografía que los albergaba. La primera línea de defensa fue neutralizada sin disparar un solo tiro. El equipo de Rodrigo Valencia se deslizó por el pantano y el suelo de hojas podridas, donde el lodo era profundo y traicionero. La humedad era opresiva, pero la disciplina de los comandos era absoluta. Llegaron al perímetro exterior. El silencio era tan profundo que el coronel podía escuchar su propia respiración agitada. Desde su posición oculta, Jaguar pudo ver la base. El complejo no era una simple choza, era un centro de operaciones y logística. Vio el generador diésel grande, cuyo sonido constante había servido para enmascarar su aproximación. Había depósitos de armas, víveres y un área de cocina con un fogón todavía encendido, despidiendo un ligero aroma a leña. Este lugar es su centro de gravedad. Él debe estar aquí, dirigiendo sus operaciones de narcotráfico. El corazón de Rodrigo Valencia latía fuerte, él sabía que la historia se estaba escribiendo en ese momento. Se preparó mentalmente para el asalto. El coronel dio la señal para que el equipo de interferencia iniciara el bloqueo. La atmósfera se volvió extraña, un silencio electrónico cayó sobre el área. Rodrigo Valencia y su equipo estaban completamente aislados, pero también lo estaban los criminales. Equipos Alfa y Bravo, tomen las alas. Equipo de apoyo, conmigo. Asalto en 3, 2, 1, ordenó por el comunicador de corto alcance. El asalto fue repentino.
Los comandos irrumpieron en el campamento con una furia controlada. Los disparos silenciados resonaron como ecos secos en la noche, mezclados con los gritos de sorpresa de los criminales. Los hombres de Mordisco, tomados por total sorpresa, intentaron reaccionar, pero la superioridad táctica del ejército era abrumadora. Las luces se encendieron brevemente, revelando el caos, y luego se apagaron por un corte de energía provocado por los comandos. Rodrigo Valencia y su equipo se dirigieron a la cabaña principal, identificada como el centro de mando. Rompieron la puerta reforzada con una pequeña carga explosiva. Él entró primero. El interior era un centro de operaciones, mapas regados, un radio encendido, restos de una comida a medio terminar. La silla de mando estaba volcada. No había nadie. El coronel sintió una gran decepción. No. Imposible. La cabaña no tenía túneles visibles, pero sí una pared falsa detrás de una estantería llena de documentos. El equipo de asalto derribó la pared y descubrió un pequeño pasaje estrecho que conducía a un área de espesa selva, cerca de un caño secundario. Rastro de escape. Equipo de persecución, vamos, gritó Rodrigo Valencia. Se metieron en el pasaje. Era oscuro y húmedo. Al final, el pantano era denso. Vieron huellas frescas y un rastro de lodo revuelto. A lo lejos, el ruido de un helicóptero liviano se alejaba rápidamente, volando bajo sobre el dosel de los árboles, donde el bloqueo de señales era ineficaz. Se fue. Lo tuvimos a minutos. Lo tuvimos en la mira y se esfumó. Rodrigo Valencia se detuvo en el fango, sintiendo una profunda frustración. Vio una pequeña radio de mano tirada en el lodo, con la pantalla rota. Cerca de ella, un vendaje ensangrentado. Estaba herido, pero había logrado huir, probablemente con su círculo más íntimo y con apoyo aéreo que no estaba en el radar. ¿Quién, en los círculos de poder, pudo haber vendido la operación? ¿Quién tiene tanta influencia y tan poca moral? La pregunta era una daga a su integridad y un golpe a su convicción. Coronel, tenemos algo. El jefe de finanzas está capturado, informó un subalterno. Rodrigo Valencia regresó a la base. El caos había dado paso a la orden y el control. Los comandos del ejército habían asegurado el área. Habían capturado a varios mandos importantes, incluyendo a El Enlace, el cerebro logístico de las rutas de la cocaína en el oriente del país. Estaba temblando, con una herida leve en la pierna, respirando con dificultad. ¿Él? ¿Cómo se enteraron de la operación?, preguntó Rodrigo Valencia, con una voz baja y fuerte. El capturado levantó la cabeza, su rostro cubierto de hollín y miedo. Recibió un mensaje en el sistema satelital. Una alerta. Un código. Nos dijeron que el ejército venía a liquidarnos. Él apenas tuvo tiempo de salir en la aeronave. Un sistema satelital especial. Una alerta. ¿Quién tiene acceso a esa información de inteligencia? La duda se convirtió en una fiera que le mordía la mente. La victoria táctica, la aniquilación del campamento, se empañaba con la gran sospecha de traición. Habían cumplido con su deber, pero el objetivo principal se había esfumado por un soplido. El coronel ordenó la recolección de toda la evidencia. Cada papel, cada documento, cada resto de equipo tecnológico era fundamental. Quería saber de dónde venía esa alerta. El campamento era una mina de oro de información. El ejército había golpeado la estructura financiera y logística, destruyendo depósitos de armas, víveres y comunicaciones. Pero el líder, el símbolo de la guerra contra el Estado, seguía libre. Mientras los comandos aseguraban el perímetro y preparaban el regreso aéreo, Rodrigo Valencia tomó su radio satelital. La comunicación con el general Giraldo y el presidente Petro sería tensa. Él había traído éxito y fracaso a la vez. En el palacio, el presidente Gustavo Petro recibió la llamada. El general Giraldo lo escuchaba con atención, sintiendo la gravedad del informe. Campamento destruido. El centro de mando y las finanzas están desmantelados. Mordisco escapó. Evacuación aérea en el último minuto. La sospecha de una fuga de información es alta, resumió el general, leyendo el informe del coronel Valencia. El presidente se pasó la mano por la frente. La decepción era evidente, pero su voluntad se mantuvo inquebrantable. La prensa y la oposición nos van a devorar. Lo que para nosotros es un éxito táctico, para ellos es una humillación.
Necesito una explicación clara sobre esa filtración. Que se abra una investigación interna de inmediato. Esto es inaceptable. No toleraré que la confianza del pueblo se vea mancillada por traidores. Siempre un obstáculo. Siempre la corrupción infiltrada. El presidente sentía la frustración de la gente mayor que había puesto su fe en la fuerza del Estado. La figura de Mordisco crecía en la narrativa nacional, no por su audacia en la selva, sino por la aparente ineficacia de las instituciones. La Fuerza Especial, liderada por Rodrigo Valencia, había demostrado su gran capacidad y poderío de penetración en la zona de mayor peligro. Pero ese escape de segundos había abierto un abismo de dudas. Si el jefe escapó con apoyo aéreo externo y un aviso de código, ¿quién lo protege? ¿Y quién tiene el poder de traicionar al Estado desde adentro? La cacería de Mordisco había revelado una enfermedad más grave dentro de las estructuras de seguridad de Colombia, y el compromiso del presidente se había vuelto mucho más pesado. El equipo de Valencia regresó a la base. En el disco duro de un computador parcialmente destruido, el mayor Ramos y los técnicos de inteligencia lograron recuperar archivos cifrados de las rutas de la droga y, lo más importante, un registro de transferencias bancarias internacionales. Los números eran astronómicos, y los destinatarios eran empresas fachada registradas en paraísos fiscales. Pero un nombre se repetía una y otra vez en las transferencias más grandes, marcadas con una urgencia especial: Proyecto Alfa. Ramos logró descifrar que Proyecto Alfa correspondía a una empresa de importación de equipos pesados y maquinaria agrícola que había obtenido contratos multimillonarios con el Ministerio de Infraestructura para el desarrollo de vías terciarias en el Meta y Guaviare, precisamente las zonas de operación del grupo armado. El socio mayoritario de esa empresa era el viceministro Félix Moncada, una figura poderosa que había ascendido rápidamente en la burocracia gracias a sus contactos. Su posición le permitía desviar la atención de las autoridades sobre la maquinaria que en realidad era usada para construir pistas de aterrizaje y ocultar depósitos ilegales en la selva. El que acusa a la ineficacia del Estado es quien la provoca con sus actos de traición. El coronel Rodrigo Valencia sintió una gran rabia al ver el rostro del viceministro en los archivos. El cáncer está en la cúspide. El que debería construir el país, lo está vendiendo a los narcotraficantes. Él sabía que tenía una prueba explosiva que no solo revelaba al protector de Mordisco, sino que desestabilizaría todo el panorama político del país. Este no era un simple colaborador, era el arquitecto logístico de la impunidad del capo. El coronel se comunicó de inmediato con el general Giraldo. Mi general, la filtración no es un agente de campo. Es un alto cargo. Viceministro Félix Moncada. Está ligado a Proyecto Alfa, una fachada para el lavado del capo. La maquinaria de sus contratos se usó para facilitar la huida. Necesito permiso para transferir la evidencia digital de inmediato y que se pida una orden de captura. La seguridad nacional está en juego. El general Giraldo guardó un silencio profundo. El nombre del viceministro le causó una gran sorpresa. Él sabía que el presidente Petro tendría que tomar una decisión que podría costarle la gobernabilidad, enfrentándose a sus propios círculos de poder. Coronel, envíe la evidencia cifrada. No confíe en nadie en tierra. Nadie. Su integridad es la única que me queda, respondió Giraldo. Horas después, el presidente Gustavo Petro tenía el informe en sus manos. La evidencia digital era irrefutable. Las transferencias, los códigos de alerta de Mordisco y las fechas coincidían con movimientos y votaciones clave del viceministro Moncada en el seno del gobierno. Usó la infraestructura estatal para proteger al narcotráfico y burlarse del pueblo. El presidente llamó al general Giraldo. General, active la Operación Furia. Orden de captura inmediata contra el viceministro Félix Moncada por narcotráfico, lavado de activos y traición. Al coronel Valencia, que regrese de inmediato para recibir una distinción. Necesito hombres íntegros y patriotas a mi lado. La convicción en su voz era absoluta, una fuerza que no admitía réplicas. Mientras tanto, el viceministro Moncada, sintiéndose acorralado por el silencio repentino de sus contactos y la destrucción del campamento de Mordisco, preparaba su propia huida en un avión privado desde un aeropuerto secundario. Su rostro reflejaba terror, sabiendo que sus días de inmunidad estaban contados. Él había traicionado al país por dinero, y ahora el país, representado por sus fuerzas militares,
vendría por él. La persecución se activó, esta vez por tierra y aire, dirigida a detener al viceministro antes de que saliera del espacio aéreo nacional. El ejército había golpeado a Mordisco, destruyendo su centro de operaciones en el corazón de la selva. Pero la verdadera victoria fue haber expuesto al traidor que operaba desde la capital. El escape del capo no fue un fracaso de la inteligencia, sino el último acto desesperado de una red de corrupción que estaba a punto de colapsar. La justicia se abría camino en los oscuros pasillos del poder. El coronel Rodrigo Valencia, al recibir la noticia, sintió una gran satisfacción. Él había ganado la batalla más importante, la de la honestidad contra la traición. El ping de alerta que salvó a Mordisco terminó delatando a su socio más poderoso. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Después de que el presidente Petro ordenara investigar la traición que permitió el escape de Mordisco por segundos, ¿crees que la corrupción en el alto gobierno es el verdadero motivo por el que Colombia no puede acabar con los grupos armados y el narcotráfico? Deja tu opinión en los comentarios.